Mi hija, Kira López, se suicidó el pasado 19 de mayo, víctima de bullying. Salió para el colegio, pero en lugar de ir a clase como cada mañana, eligió subir al ático y tirarse al vacío. El bullying mata silenciosamente y no deja testigos. Nunca podré recuperar a mi hija y no sé cómo voy a poder seguir viviendo, pero creo que hay que hacer todo lo que sea necesario para evitar más suicidios. Por favor, propongan en el Congreso de los Diputados este tema para darle solución. Son fragmentos de la desgarradora carta que nos ha remitido José Manuel López, el padre de Kira López. El acoso escolar puede matar. Urge dar solución firme y decidida a esta cuestión, tal como proponemos hoy a través de esta proposición no de ley para la defensa de los menores en caso de acoso escolar y acoso escolar cibernético. El número de estudiantes que sufren acoso escolar en España, según los últimos estudios de incidencia, se sitúa en una horquilla entre el 9% y 24%. Los suicidios son una muestra del sufrimiento insoportable que pasan muchos alumnos en el entorno escolar. Urge dar respuesta a esta problemática de gran envergadura, debido a la cantidad de casos de acoso escolar en sus distintas variantes: discapacidad, lengua, altas capacidades, apariencia física, raza, orientación sexual, homofobia, cibernético. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, los casos de acoso escolar denunciados en el año 2017 supusieron un aumento del 11,65% respecto del año inmediatamente anterior. Y según el informe del Observatorio para España de Bullying Sin Fronteras del año 2021, que se basa en los datos obtenidos entre los meses de marzo de 2020 y marzo de 2021, se observa un aumento del 22% del número de casos de acoso escolar en toda España en relación con el año anterior. Continuamente vemos en prensa artículos sobre casos de acoso escolar, muchas veces reincidentes, y que no son resueltos satisfactoriamente por parte de los centros escolares ni de las autoridades, causando grave perjuicio a los afectados y a las familias. Tal como manifiestan determinadas asociaciones como AEPAE, también somos conscientes de las dificultades con que se encuentran todos los miembros de la comunidad educativa, del miedo y respeto que provoca hablar de acoso escolar y, más aún, de intervenir ante el mismo, considerándolo muchas veces un tema tabú. A pesar de las declaraciones y de los protocolos de actuación, las leyes y políticas sobre el acoso y ciberacoso en el ordenamiento jurídico español se encuentran fragmentadas y son inconsistentes, y no está contemplado en el Código Penal. Y es que la existencia de 17 comunidades autónomas provoca que cada una de ellas tenga su propia normativa, generando la existencia de diferencias entre protocolos de prevención, detención y actuación. Por ello, es preciso reorganizar el sistema y establecer un único órgano estatal, sin perjuicio de la colaboración de las distintas comunidades autónomas. En cualquier caso, la actuación preventiva y correctora debe ser un objetivo primordial, tanto para los centros escolares como para las instituciones y el Gobierno. También queda mucho por hacer en la parcela del ciberacoso, ya que la mayor parte de la legislación autonómica ni siquiera lo incluye, aun teniendo en cuenta que los datos reflejan la subida exponencial de este tipo de actos. El 56% de los adolescentes entre 13 y 17 años teme sufrir acoso a través de Internet. Según este estudio de Microsoft, el 37% admitió haber tenido experiencias negativas que podrían considerarse como acoso o bullying. En los centros escolares, solo el 23% de las escuelas tiene un plan de acción contra el ciberacoso y solo el 37% imparte algún tipo de orientación preventiva. La falta de control parental y las conductas poco seguras en Internet son factores que también afectan al crecimiento de este tipo de acoso, por no hablar de la aparente impunidad de los actos que ocurren tras un seudónimo. Las respuestas educativas a las situaciones de acoso escolar son las que en primer término deben agotarse y son las que pueden tener mejor efecto educativo. Sin embargo, en los últimos tiempos han aumentado los casos de suicidio e intento del mismo, así como reincidencias desatendidas en menores por esta lacra social, sin que las administraciones hayan sido capaces de reducir el número ni demostrar un mínimo de empatía con las familias de las víctimas. Desde nuestro grupo parlamentario somos muy conscientes de la lacra que supone el acoso escolar en el sistema educativo y consideramos que debe afrontarse de forma inmediata y decidida, involucrando a todos los agentes de la sociedad y en especial a aquellos que están en constante contacto con las víctimas.
Aquí no cabe hacer distinción entre los motivos por los que los menores son acosados. Todas las víctimas son iguales, sin ningún tipo de diferencia, y deben ser debidamente resueltos los distintos casos. Por eso pedimos tramitar una ley que regule de forma específica e integral el acoso escolar y el acoso escolar cibernético, estableciendo un protocolo de actuación a nivel nacional que prevea mecanismos para facilitar la identificación de casos y medidas de comunicación entre los centros y las familias. Confiamos en el apoyo de todos los grupos. Gracias, señoría.